Le damos las gracias, Señor, por la bendición de poder estar acá reunidos, papá, de seguir aprendiendo de tu palabra, papá, de todo lo que tú nos has dejado, Señor, a través de ella, a través de tu Espíritu Santo. Queremos agradecerle mucho por la oportunidad que nos da de poder seguir aprendiendo. Queremos poner en sus manos este tiempo. Que sea usted, Señor, ayudándonos, guiándonos, que sea usted capacitándonos a través de su Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender, para que sea usted, Señor, quien guíe nuestros pensamientos, papá, y no sean ideas humanas, Señor. Ayúdanos, por favor, llénanos de esa sabiduría que viene de lo alto, llénanos de esa sabiduría, papá, que viene de usted, por favor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, a poder entender cada vez que leemos, cada vez que pensamos, a poder entender cómo el mundo hoy se está moviendo, cómo el mundo hoy se está guiando y poder nosotros de la mejor manera ayudar, Señor, a aquellos que no creen y a aquellos que ya creen poder afianzar su fe, Señor, a través de tu palabra. Que es el control, Señor, de cada uno de nosotros, de la tecnología, de la energía, de la internet, de todo, Señor, de la computadora, de los teléfonos, de donde estemos conectados, Señor, para que podamos compartir en esta noche, Señor, y usted pueda seguir instruyéndonos. Padre, que no sean mis palabras, sino las suyas, que sean sus ideas, que sean sus pensamientos, que sea su sabiduría, Padre, guiándonos en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de usted en oración. Amén. Bueno, quiero explicar algo acerca de las tareas. Ahí mandé esta información. Como ustedes saben, en la primer clase dejamos la tarea para la segunda semana. Era lógico, ¿no? No íbamos a tener una tarea sin antes haber iniciado el curso. Entonces, como pueden ver ahí, del capítulo, la tarea está basada en el capítulo 1 para la semana número 2 del libro de Geisler sobre la apologética. En la clase ya número 2, porque debemos hacer apologética, teníamos la lectura y la tarea para la semana 3, que era de vida radical también, y diferentes tipos de apologética, y sale ramos apologética también el capítulo 3. Ahí, ese era para la semana número 3. Ahora, para la semana número 4, que nosotros en la semana número 3 hablamos de si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Teníamos que leer el capítulo 7 y basado en el capítulo 7, página 83 de vida radical, y vamos a hacer la entrega de la semana 4. Y así sucesivamente, el capítulo 4, en la semana 4 era para la semana 5, que es el capítulo sobre los milagros, capítulo 4 del libro de 12 puntos. Y ese es para la semana 5, es decir, para esta semana nos tenían que entregar. Ahora, hay un tiempo de entrega y Pablo ya lo mencionó, entonces lo importante es que ustedes lo vinieran haciendo, pero esa era la idea. Todas tienen la misma dinámica. Ahora, hoy tenemos la clase número 5. Entonces, de lo que yo voy a hablar, ustedes van a hacer la tarea para la semana próxima, que sería nuestra última clase. Pero yo puse ahí capítulo 1 de siempre de Geisler porque ahí aparece la regla de la apologética. Claro, está condensado. Entonces, nada más, hoy yo lo voy a desarrollar. Por eso, lo que van a hacer ustedes es poner
atención a la clase, anotar lo que ustedes entendieron y vamos a hacer la misma dinámica. Yo hice la misma dinámica. Ahora, para la última semana, bueno, el próximo lunes nosotros terminamos, pero ¿qué va a pasar? Ok, nos vamos a ir al final, y aquí queda, ok, dice historia de la apologética. Ustedes saben que la primera clase, el capítulo 1 de Geisler habla de la apologética. Ustedes ahí pueden hablar acerca de la apologética, diferentes tipos y métodos que existen en la área de la apologética. Ustedes ya lo van a ver, ustedes ya lo vieron también, ¿verdad? Entonces, y después los desafíos que se enfrentan en la iglesia hoy día a su fe. En este caso, cuando dice desafíos que enfrenta la iglesia hoy día a su fe, ustedes pueden comentar con sus propias palabras cuáles son esos desafíos, como puede ser la lectura, puede ser la evangelización, la importancia de lo que ustedes consideren, cuáles son los desafíos que nosotros estamos enfrentando en nuestras congregaciones, como puede ser la falta de la lectura, el ignorar de una manera más eficaz la escritura. Entonces, ustedes van a ver cuáles son esos desafíos que enfrentamos nosotros hoy. Después, la importancia del ministerio apologético en la iglesia. O sea, ¿por qué creen ustedes que es importante? Y terminamos con la metodología sugerida para el contexto en el que nosotros nos encontramos. Entonces, puede ser apologética evidencial, puede ser apologética clásica, no sé. O sea, el método que ustedes crean, ya habiendo estudiado los tipos y métodos, entonces, ¿ustedes qué creen? Ese ensayo es de 1500 palabras. Esto es lo que a ustedes les va a quedar unido a lo que ustedes han venido haciendo anteriormente. Por eso yo lo veo de esta manera. Como hay mucho que leer y a veces con la experiencia uno se va dando cuenta de que siempre las ideas principales es con las que nosotros vamos a trabajar. Lógicamente, cuando estemos al frente de una persona, no vamos a andar un libro, no vas a andar ahí frases o probablemente sí, pero no vas a andar mucho material. Entonces, lo importante es que nos queda. Por eso en la lectura yo les ponía que realizar el informe de la lectura, que lógicamente es lo que ustedes leyeron, después el resumen de la lectura, ¿qué entendió? Si leyó el capítulo 1 de Geisler, ¿qué entendió? No necesita dar tanto información, sino qué entendió, porque eso es lo que a usted le va a quedar en su mente y es lo que va a utilizar usted para cuando lo necesite. Ahora, una cita textual. Siempre vamos a encontrar algo que nos llamó la atención, una cita textual, una frase, algo que alguien escribió y dijo, y después de eso, el comentario de esa cita. Eso es muy importante porque además de la Biblia, es lo que nosotros vamos uniendo a nuestro conocimiento. Ok, la Biblia, comentario de personas que están directamente ocupadas en el tema de la apologética y nos ayuda porque también hay científicos, también hay filósofos, y es bueno que nosotros también a veces manejemos ciertas ideas, ciertos pensamientos que a nosotros nos van a ayudar uniéndolo primero la Biblia, y ahora lo vamos a ver primero la Biblia, lo uno con una frase, un pensamiento, una idea, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos va a ayudar. Y esa fue la dinámica de todo. Y esa es la dinámica de todo el curso. De todo el curso. Hablé de para tarea de la semana 3, el objetivo de la semana, conocer los principales tipos y métodos de la apologética, la lectura de la semana, ahí estaba. Realizar el informe de la lectura, que igual vuelvo a lo mismo que entendió, ¿verdad? De lo que leyó, una cita textual y el comentario basado en esa cita textual. Eso es lo que es lo más importante. Y le digo, por los años que vengo estudiando, ahorita estoy
estudiando Antiguo Testamento, y una de las cosas que me ha gustado mucho es la metodología que el profesor ha utilizado, que además es cierto, tenemos que leer mucho, hay que leer mucho, pero las preguntas son claves, ¿verdad? Las preguntas son claves y eso es lo que siempre va a quedar en nuestra mente. No necesariamente tenemos que hacer 10, 20 preguntas. No, las preguntas pueden ser 2, 3, porque eso es lo que uno va a manejar en su mente, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta forma, este método, nos va a poder ayudar mucho a poder a memorizar un poco más. Lo más importante siempre, lo más importante, y eso es lo que vamos a tener en nuestra mente siempre, cada vez que nos enfrentemos a hacer defensa, ya sea con un ateo, con un gnóstico, con un racionalista o con alguien que tiene alguna idea quizás no clara de su doctrina, ¿verdad? Entonces, y como lo he dicho y lo he mencionado, la apologética no solo es para las personas que están fuera de la iglesia, sino las personas que también están dentro de la iglesia, que todavía por una u otra razón no han entendido todavía bien el plan o el propósito de Dios. No sé si tienen alguna pregunta, pero quería comentarles eso sobre la tarea para que puedan ir trabajando. Andrés, tal vez no podría compartir eso que usted hizo, lo puede mandar al grupo para que todos lo tengamos y nos sirva de guía para entenderle más a lo de las tareas, por favor. Sí, ya lo envié. Ya lo envié. Sí, sí. ¿Alguien más? Ahí Kevin dice, levantó la mano, parece. Hola, hola Andrés. Fíjate que yo tengo una pregunta porque en la plataforma, de hecho, ahorita estaba revisando la plataforma, entonces, y yo que me quedé un poco confundido porque en la parte como las cosas que hay que entregar, como en las tareas, salen todos los reportes de lectura y sale el ensayo final, pero todos salen como con la misma fecha. Digamos, dice fecha de entrega 2 de marzo a las 22:59, disponible del 1 de marzo hasta el 9 de abril, pero todas salen con la misma fecha. Y no, por eso me quedé un poco confundido, porque, o sea, todas las cosas, todas las tareas que están ahí tienen como la misma fecha de entrega y así. No sé si puedes explicar un poco eso. Y lo que yo le entendí a Pablo, porque Pablo fue el que pues, hizo esto de subir las tareas y todo, es que sí, la fecha de entrega están hasta el 9, es que aparece, así es. Sí, hasta el 9 de abril aparecen todas. Todas. Para aquellos que todavía no lo han entregado, se les ha dificultado, tienen que entregarla hasta el 9 de abril, tienen ese tiempo. Yo quiero animarles a que nos disciplinemos y no dejemos todo hasta última hora. Debemos de ser disciplinados. Por ejemplo, si yo voy a hablar ahorita de cuáles son las reglas de un buen apologista, es muy importante de que durante toda esta semana lo puedas trabajar y antes del lunes, ¿verdad? Que tenemos la otra clase, que yo diría antes de las 8 de la noche, ya se hayan entregado las tareas. Les quiero animar a eso, porque sé que se trabaja, sé que hay mucha responsabilidad, pero no dejen eso, y esto es para el futuro, es para el futuro. No dejen que el tiempo los consuma. Yo estoy ahorita con ustedes aquí y yo termino, y yo hoy necesito terminar mi tarea de la universidad, porque además de predicar, tengo que ver gente, pero tengo que
quebrarme la cabeza también, ¿verdad? Con mis tareas también. Y no, en el caso de nosotros en la universidad, no hay tiempo más. O sea, es una semana completa. Si yo ya no la entrego mañana, yo perdí mis puntos y ahí no hay, ¿verdad?, vuelta atrás. Yo nada más les quiero animar porque sé que tienen responsabilidades, pero ánimo, ánimo. Y esto es para ahorita este curso, para el que viene y para los que vienen. Traten de que en la semana ustedes lo hagan. Vale la pena. Ya cuando uno se disciplina, te hace falta más bien, o sea, siente la necesidad, no, yo tengo que terminar esto, tengo que hacer mi tarea, sacar el tiempo y poder hacerlo. Entonces quiero animarles a eso. Pero tengo entendido que es hasta el 9 de abril que están para entregar todas las tareas. Entonces, ha sido un periodo de gracia bastante bueno que Pablo usó ahí, ¿verdad? Para que ustedes puedan entregar a tiempo y forma las tareas. Sí, a Nelson creo que iba a decir algo. Sí, Andrés, buenas noches y gracias por tu tiempo y gracias por la disposición que tienes de explicarnos paso por paso lo que tenemos que hacer. Yo creo que esta pregunta va a ser más enfocada tal vez para nuestro hermano Paulo, porque el día de hoy tenemos la clase número 5 Sí. y tendríamos que dar el reporte de lectura de esta clase para la siguiente semana. Así es. El tema Así es que en Canvas solo hay espacio para 4 reportes de lectura y este quinto ya no tendríamos dónde ponerlo, porque después ya solo queda el ensayo final. Sí. Entonces, como que falta un espacio, no sé, igual se lo voy a comentar a Paulo, porque nos faltaría el día de hoy para poder hacerlo. Ok, perfecto. Gracias ahí también por sus comentarios, es muy importante. Yo les pido ahí que nos ayuden porque yo sé que esto, bueno, se está iniciando esta forma, este método, ya después va a ser más fácil y también pues se va mejorando. En el caso personal, en mi caso personal, yo lo que hice fue desarrollar cada materia, el programa, y Pablo ayudarme con la parte de la tecnología, ¿verdad? Entonces, y con la revisión de tareas. Entonces, él maneja más esa otra parte. Por eso yo les mandé el programa por este medio para que ustedes lo vean, para que lo puedan checar bien. Pero ya que se tiene hasta el 9 de abril, pues estamos a tiempo. Entonces, para ver si se puede agregar esa otra semana más. Y si no, pues quizás se puede enviar de manera personal a Pablo, ¿verdad? Pero gracias gracias por ayudarnos, por también ahí tenernos paciencia también, ¿verdad? Gracias a ti, Andrés, son increíbles. Muchas gracias, hermano. Y ánimo, la verdad, ánimo y sé que se puede y estoy seguro que Dios se va a glorificar. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a terminar siempre con la hora, espero terminar con el tiempo. Yo sé que muchos han llegado a su trabajo, es complicado. Voy a tratar de ser lo más. Vamos a irnos directo de una vez a la clase. Y cuáles son las reglas de un buen apologista. De eso vamos a estar hablando en esta noche. Y como les mencionaba, el plan es que ustedes pongan atención porque solo aparece nada más condensado y la palabra apologética de manera acróstica. Lo que hizo Geisler fue lo siguiente, y es A de amar al prójimo, la P de preevangelizar, O de obstáculos derribados, L de luchar contra el desánimo, O de orar, G de garantizar el uso de las escrituras, E de enfatizar la verdad, testificar del mensaje del evangelio, iluminar e ilustrar, centrarse en Cristo, con la C ahí, y la A pues alentar.
Entonces eso es lo que vamos a estar viendo, la palabra apologética, que para mí es muy interesante la manera en que ellos lo han desarrollado en cuanto a las reglas, ¿no? Que un buen apologista debe tener. Y como hemos mencionado, sabemos de que la apologética no es para una persona, es para todos. Entonces es algo que nosotros como creyentes, como discípulos, tenemos que manejar. Y qué bueno que ustedes pueden aprender y pueden también enseñarlo. Y uno es amar al prójimo. Yo quisiera preguntar, y tal vez a unos 2, 3 que me puedan decir por qué nosotros debemos de amar al prójimo. Bueno, es un mandato de la Biblia, es el segundo mandamiento más importante. Ok, el segundo mandamiento más importante. Excelente. ¿Alguien más? Porque de esa forma mostramos también que somos discípulos de Jesús. Ok, excelente. Excelente. De esa manera es fundamental. ¿Alguien más? Porque si los amamos, Porque el punto de usar la apologética va a ser para llevarlos a Cristo y no para demostrar inteligencia o lo que sea. Excelente. ¿Alguien más por ahí va a hablar? Que mencione lo que iba a decir, no hay problema. Bueno, yo Porque pienso imitamos que a los Cristo. amamos. Perdón. Ok, Porque imitamos a Cristo. amén, porque imitamos a Cristo. Porque Dios nos amó primero. Porque Dios nos amó primero. Vean que cuántas cosas podemos nosotros tener en nuestra mente sobre el por qué nosotros debemos de amar al prójimo. Pero hay algo muy importante, y es que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Es cierto, además de eso, ¿verdad? Nosotros sabemos y entendemos que es un mandamiento, pero Dios creó a imagen y semejanza al hombre. Independientemente de que algunas personas no hayan dado el paso de fe para con Dios, no significa que no debamos de amarla. Amar a una persona no es sinónimo de participar de su pecado. Eso es totalmente diferente. Pero nosotros estamos llamados a amar a las personas, en primer lugar, porque fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, que es algo que muchas veces podemos pasar por alto. Ahora, entonces amamos a las personas en primer lugar por eso, pero también las amamos. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Él lo mandó. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Fíjense que es muy interesante que el pueblo de Israel fracasó por completo en este segundo mandamiento. Fracasaron. Desde un inicio fracasaron. Y esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Desde que Dios escogió a Noé, ¿verdad? Después del diluvio y todo lo demás, siempre la palabra de Dios se mantuvo en ellos mismos. Después vemos un desarrollo ahí, llegamos a la Torre de Babel y vemos que, según algunos expertos, la Torre de Babel se destruye o Dios viene y cambia el idioma a cada uno de ellos, porque el plan de Dios era que Él se diera a conocer por todo el mundo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Ellos se centraron en sí mismos, empezaron a hacer una torre que la querían llevar hasta el cielo. Entonces, el plan de Dios ha sido siempre que el pueblo le conozca, que la gente le conozca, que el mundo le conozca. Y el pueblo de Israel se centró tanto en sí mismo que se olvidó de este segundo mandamiento. Entonces, amar al prójimo no es una opción, es un mandamiento. Entonces, a través de ese amor podemos llevarlo a Dios, aunque nos encontremos con personas groseras, ofensivas. Nosotros debemos de mantenernos siempre mansos, siempre humildes y llenos de amor. Según investigaciones que se han hecho, a la mayoría de los musulmanes, cuando se les pregunta cómo fue
que conociste a Jesús? Es probable que 9 de cada 10 dé la siguiente respuesta. Una de ellas es a través de un sueño, dicen los musulmanes. Tuve un sueño y a través de un sueño se me mostró. Pero la gran mayoría dicen, yo vi el amor de Dios en otro cristiano y me dije, eso es lo que yo no tengo. Entonces, estas dos formas son importantes. Uno es porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso debemos de amar al prójimo. Y segundo, porque es un mandamiento, independientemente de cómo sean las personas. Vuelvo y repito, amar a alguien, amar a las personas, no significa participar de su pecado. Eso es algo totalmente diferente. Ahora, un ejemplo claro en nuestro movimiento, en nuestra iglesia, es Paul, por ejemplo. Cómo se entrega a ayudar a personas en necesidad. Y eso es amor. Ayudarle a alguien con su medicina, con sus necesidades. Eso es amor. Y no es que estas personas son buenas, increíbles, no es que estas personas pues caminan con Dios, no, se hace porque Dios nos manda a amar al prójimo, aunque yo no estoy participando de su pecado, yo no participo de lo que él hace, pero nosotros estamos llamados a amar. Entonces, y Cristo es el mejor ejemplo de amor. Pues, cuando él estaba siendo crucificado, él dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. No importa si las personas piensan diferente, debemos llenarnos de amor, de mucha paciencia con ellos. Entonces, la apologética no solo debe de escucharse, debe verse. La apologética no solo debe de escucharse, debe verse en nosotros, debe sentirse en nosotros. Recuerden que nosotros somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces, nosotros debemos de llevar ese amor y las personas, a través de ese amor que nosotros damos, ellos deben de decir, Dios existe, a través del amor que nosotros llevamos a las personas. Nosotros somos los embajadores y nosotros debemos de representar eso. Entonces, un buen apologista ama a las personas. Y eso no solo es para nosotros los que estamos aquí. Estamos hablando en términos generales como iglesia. Nosotros debemos entender eso. Segundo, la P dice preevangelizar. Establecer un punto de vista teísta del mundo. Cuando hablamos de teísmo, para que lo entiendan, se habla de que Dios creó al universo y Dios sostiene el universo, ¿ok? Eso piensa el teísmo y lo pueden ver ahí en el libro de 12 puntos, también de Geisler. Entonces los teístas piensan, ok, Dios creó el mundo, pero además de haber creado el mundo, Él está trabajando en el mundo. Él no abandonó a su creación. Él está al cuidado de su creación. Eso piensa el teísta, a diferencia del teísta. El teísta dice, Dios creó al hombre, ¿verdad? Y este fue abandonado. Entonces, esa es la diferencia entre el teísmo y el deísmo. Pero aquí hablamos de preevangelizar y establecer un punto de vista teísta. Es decir, un punto de vista de Dios creó al universo, pero también cuida el universo, protege el universo y está pendiente del universo. No solo nos creó y nos abandonó, no. Y entonces, ¿qué es el preevangelismo? Si el evangelismo es plantar la semilla del evangelio, entonces preevangelismo es preparar el terreno para que las personas estén más dispuestas a escuchar la verdad. Repetimos nuevamente, si el evangelismo es plantar la semilla del evangelio, entonces preevangelismo es preparar el terreno para que las personas estén más dispuestas a escuchar la verdad. Entonces, dicho de otra manera, la mejor apologética es capaz de hacer un viaje junto con el que cuestiona y conectar su mente con su corazón. Nuevamente, la mejor apologética es capaz de hacer el viaje junto con el que cuestiona y conectar su mente con su corazón. De eso se trata el preevangelismo. Ahora, quiero comentarles que hace unos meses conocimos a un joven que tiene 27 años de edad. Él dice ser ateo.
Él lee muchos libros, de todo tipo de libros. Y lo invitamos a casa a almorzar. Yo no toqué ningún tema de Dios, para nada. Él sabe que yo soy pastor, él sabe que mi esposa me ayuda en el ministerio, pero mi esposa los conoce a ellos, yo no los conocía. Entonces mi esposa lo invitó, ella me ha hablado de él, de que él es ateo, no cree en Dios. Entonces no tocamos ningún tema acerca de Dios. Su vida se resume en esto. Fue abandonado por su mamá, criado por su abuela de parte de su papá, y su papá estuvo muy ausente en su vida. Entonces, este detalle, que era muy importante para mí saberlo, para poder yo conocerlo y para saber cómo yo puedo conversar con él después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucho dolor y sufrimiento en su corazón y posiblemente enojo con Dios. Por eso él dice, yo no creo en Dios. Él no lo dice, él no dice, yo no creo en Dios porque yo sufrí, pero es lo que él transmite. ¿Ok? Él no cree en Dios. ¿Por qué? Porque si mi mamá me abandonó, si mi papá estuvo ausente y estuve con mi abuela, pero al final no recibí lo que todo el mundo anhela, entonces, ¿cómo es que Dios existe? ¿Verdad? Entonces, el preevangelismo trata de eso, de hacer una amistad con las personas que son escépticas o que son ateas o están confundidas. Esa es otra palabra muy importante para nosotros, porque hay personas que están confundidas. Eso es hacer un viaje juntos. Después de tener esa amistad, él posiblemente, y estoy seguro, a mí me va a escuchar. Y es ahí mi oportunidad para sembrar la semilla. Ya le preguntó él a mi esposa que qué libros me gustan a mí leer. Entonces ya mi esposa le dijo, a él le encanta leer libros acerca de la teología. Entonces él dijo, ok, está bien, porque él quiere regalarme un libro. Entonces, ¿cuál es la idea? En este momento probablemente, si yo lo abordo, él va a estar cerrado. Probablemente él se va a enojar. Por ejemplo, probablemente él no se va a sentir cómodo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Preparando el terreno porque sabemos de que es complicado para él. Entonces, lo que vamos a hacer es preparar el terreno con él y de eso se trata el preevangelismo. De eso se trata. El evangelismo es plantar la semilla del evangelio. Entonces, preevangelismo es preparar el terreno. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, los tiempos han cambiado y esto es algo muy importante para nosotros y para toda la iglesia, no solo para nosotros como personas o discípulos que anhelan tener un mayor conocimiento acerca del tema de la apologética. No, es algo que toda la iglesia necesita saber y entender. ¿Ok? Los tiempos han cambiado. Antes en ciertos países se compartía en los centros comerciales. Ahora he escuchado que lo prohíbe, que si un oficial de seguridad ve a alguien compartiendo su fe en un centro comercial, probablemente lo saque. Antes podía con facilidad tener un número de teléfono de otra persona. Hoy no cualquier persona brinda un número de teléfono. Es aquí donde nos damos cuenta que el preevangelismo es la mejor forma de llegar a las personas en las cuales tenemos acceso nosotros a diario. Si tenemos la oportunidad de evangelizar a una persona en un centro comercial, en el supermercado, hay que hacerlo. No estamos diciendo que no, ni estoy diciendo eso que no. Pero el preevangelismo, en lo personal, para mí es el mejor método. Yo aquí, en Malpaisillo, le he dicho, es que nosotros no necesitamos ir a un parque y dar invitaciones. No, si ya tenemos amigos. Mi pregunta es, ¿recuerdas con quién estudiaste en tu primaria? Sí. ¿Recuerdas quiénes fueron tus compañeros en secundaria? Sí. Ahora, ¿quiénes son tus compañeros en la universidad? Ok. Ahora, ¿ya estás casado? O sea, ¿en dónde te mueves? ¿En qué contexto te encuentras? Es ahí donde nosotros tenemos que ir. Es la mejor forma, la mejor manera. Es tan fácil. Y Jesús fue un experto en ese tema, en el preevangelismo. Entonces, debemos de ser nosotros intencionales también con el preevangelismo. Todo para que las personas lleguen a Jesús. Debemos de ser muy, muy intencionales.
el hecho de nosotros de invitar a estas personas y de invitar a personas a nuestra casa, no lo hacemos simple y sencillamente porque vengan a compartir con nosotros y tengan un plato de comida ese día. No, lo hacemos porque queremos que las personas lleguen a Dios. Entonces, eso es muy importante. Nosotros debemos de ser muy intencionales con el preevangelismo. Por ejemplo, eso de estar invitando a amigos a nuestra casa, ustedes pueden hacerlo, que sepan cómo nosotros vivimos, que ellos experimenten en nosotros el amor de Jesús, que nosotros les vamos a servir, que nosotros estamos para servir. Entonces, y Jesús fue un experto en el tema de la preevangelización. Él se reunía con ¿quiénes? Con las personas más pecadoras. Con esas personas era que Jesús se reunía. Con las más pecadoras comía. Con ellos iba y se sentaba a comer. Y por eso lo criticaban a Jesús. Porque él iba, se sentaba, compartía con ellos. ¿Qué estaba haciendo él? Preevangelismo estaba haciendo él. Él no llegaba directamente a hablar del evangelio, no, la gente se acercaba, él compartía, él comía con ellos y ahí empezaban las conversaciones. Él estaba preparando ¿qué? La tierra, él preparaba la tierra. Y uno de esos ejemplos que son tan claros es como el caso de Zaqueo. Al final voy a hablar un poquito de Zaqueo, pero por ejemplo en el caso de Zaqueo, ¿qué hizo Jesús? Viene caminando, Zaqueo escuchó hablar de él, se sube a un árbol, Jesús le dice que se va y que va a entrar a su casa, terminan conversando, terminan hablando y Zaqueo termina convertido. O sea, eso es lo que Jesús hacía, preevangelizar. Muchas veces lo hizo también de una manera ofensiva, compartió, y ahora vamos a hablar de eso en muchos lugares, pero Jesús preevangelizaba. Jesús fue un experto en el preevangelismo. Pablo fue un experto también en el preevangelismo. Él venía, hablaba, se sentaba con las personas, hablaba con ellas. Al final terminaba discutiendo con ellas, hablando del evangelio y convirtiendo a las personas. Entonces, Jesús fue así. Siempre él entabló conversaciones. No quiso pasar por encima de lo que estaban escuchando. Él siempre entabló conversaciones. Siempre tuvo el tacto y siempre tuvo la sensibilidad para acercarse a las personas. Nosotros tenemos que volvernos expertos en preparar el terreno. La preevangelización es muy importante, aunque muy pocas veces lo escuchamos mencionar, pero la preevangelización en los últimos tiempos, en lo que he podido yo analizar y en nuestro contexto acá, es uno de los mejores métodos que nosotros podemos tener. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos preevangelismo, que nosotros preparemos el terreno y cuando ya lo hayamos preparado va a ser totalmente diferente poder hablar de Dios. Antes probablemente pueda ser un poco complicado por las creencias, por las ideas que las personas tienen acerca de Dios. 3, estamos hablando de la O, de obstáculos derribados. ¿Ok? Cada inquietud, duda de la fe es un obstáculo derribado. Recuerden que las personas tienen muchas preguntas, dudas, situaciones en sus vidas con las cuales debemos de lidiar siempre. Entonces, la apologética se puede abordar de dos maneras, ¿ok? Y es de manera ofensiva y defensiva para poder derribar a esos obstáculos. Y es muy interesante porque Pablo siempre hace alusión a un soldado. Y vamos a leer la siguiente escritura. Dice, esta es la ofensiva. Probamos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Vean que eso es muy profundo. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Vean la manera, la forma en que Pablo aborda el tema de la apologética ofensiva. Les voy a comentar una anécdota que tuve hace algunos años. Yo era en ese momento un joven convertido en la fe. Tenía pocos, no sé si tal vez un año en la fe. Y un joven se me acercó. Un joven se me acercó de una manera apasionada y seguro.
Y recuerdo como que si fuese sido hace un momento. Y la primera pregunta que él me hizo fue, ¿usted cree en Dios? Y yo le dije, sí, pero todo fue tan rápido. Fueron segundos, siento yo. Pero él llega, me ve, él me saluda primero, me dice, ¿cómo está? Yo le digo, bien, buenas noches, porque fue en mi trabajo, lo estoy atendiendo. Y me dice, ¿usted cree en Dios? Pero de una manera directa, de una manera segura, de una manera apasionada. Yo me quedé sorprendido. Y me dice, ¿usted cree en Dios? Yo le dije, sí, fue mi respuesta. Fue rápido. Entonces me dice, ¿sabe que usted es un pecador? Y yo le dije, sí. O sea, fue rápido. Y él sigue y me dice, ¿sabe que los pecadores van al infierno? Y yo le dije, sí. Y viene y me dice, para no ir al infierno, usted necesita a un redentor. ¿Lo sabe? Y yo le dije, sí. Entonces me dice, si usted muere hoy, ¿a dónde iría? Y mi respuesta fue al paraíso. Todo fue tan rápido, rápido. O sea, yo les digo que eso más rápido de lo que yo lo estoy contando ahorita. Preguntas, pero así directas, preguntas que él no tutubió para nada en hacérmela. Yo me quedé sorprendido. Por dentro yo sentía una energía, yo sentía algo. O sea, yo sentía como, y esto no, para mí fue algo novedoso. Y entonces, si usted muere hoy, ¿a dónde irá? Y mi respuesta fue al paraíso, le dije yo. Se sorprendió, me quedó viendo y me pregunta, ¿por qué iría ahí? Yo le respondí, porque Jesús es mi Señor y mi Salvador. Entonces vino otra pregunta y fue la última que me hizo. ¿Usted es cristiano? Y le dije, sí. Y me dijo, lo felicito. Y entró al establecimiento donde yo estaba. Eso fue todo. Era un joven como unos 19 años. Lo tenían súper bien entrenado. Y digo esto porque tiempo después, él empezó a llegar con un grupo de jóvenes universitarios. En ese tiempo yo trabajaba en Subway. Y él llegaba con un grupo de universitarios, tal vez como entre 15 a 20 universitarios. Y había un líder de ellos. Y cada vez que llegaban me saludaban. De hecho, el líder de ellos me regaló un libro, el libro de evidencia que exige un veredicto de John McDowell. Él me lo regaló. Ahí empezamos a tener cierta amistad y me enteré de que ellos pertenecían a un ministerio, ¿verdad? Increíble, o sea, cómo ellos directamente iban, directamente evangelizaban, los tenían entrenados. Y yo me quedé, wow, ¿cuánto nosotros debemos de aprender eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Y la pregunta del millón fue, ¿usted cree en Dios? Esa pregunta fue la que abrió el espacio para ir directo al tema. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cree en Dios? Tienes toda la puerta abierta. Toda la puerta abierta. Eso es fascinante. Entonces, esa pregunta abre un espacio maravilloso. Y si yo le hubiera dicho, quizás que no creía en Dios, yo ahora me pongo a pensar, él me hubiera abordado probablemente de otra manera. Pero que entrenados estaban, lo estaban. Porque hasta ahora sigo esa página en la cual ellos están, y ellos son muy al evangelismo. A mí me impresiona la manera en la cual ellos trabajan el evangelismo. Eso es una manera ofensiva, y los testigos de Jehová usan mucho ese método. Ellos llegan con todo, como decimos. Ellos van a atacarte, ellos van a tirarte. Ellos no es que te van a preguntar cosas y van a divagar, no, ellos van directo. Y debemos de aprender a ser nosotros ofensivos en este sentido. Lógicamente, cuando las personas dan el espacio, que eso no se olvide, cuando las personas dan el espacio. Cuando las personas dan el espacio, nosotros podemos ir de manera ofensiva. Y eso va a hacer pensar a las personas. Siento que ese día Dios me dio las palabras, la verdad, porque fue algo tan rápido. Después de eso, no dejaba de pensar. Yo me fui a la casa ese día pensando en este joven, en la manera en que me había abordado.
es maravilloso que jóvenes hoy día tengan esa pasión, que tengan ese carácter de poder ir a la gente y hablar de esa manera cuando las personas dicen creo en Dios. Y la otra manera es la defensiva. La defensiva. Vean lo que dice Pablo también. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra toda la artimaña del diablo. Satanás es malintencionado, ¿sabían ustedes? Satanás es súper mega malintencionado. Él busca la manera de dañarnos, de que nuestra mirada se aparte de Dios, y él va a buscar la manera, él va a buscar la forma, él va a buscar la estrategia, con tal de que nosotros perdamos el verdadero enfoque. Entonces, contra las artimañas del diablo. Entonces, la defensiva es dar defensa ya con argumentos cuando se pide razón de mi fe. Ahí entonces yo hago defensa. Anterior hablamos de la ofensiva. Yo voy, yo hablo de una vez. ¿Ok? Y esta es la defensiva. Es decir, cuando alguien me dice a mí que no cree o que no cree en el cristianismo o que el cristianismo es un invento del hombre, del ser humano, o que las escrituras le metieron mano negra, como dicen allá en México, alguien se involucró y lo hizo y se escribió a su conveniencia. Cuando nosotros escuchamos este tipo de cosas, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a defender. ¿Por qué? Porque el diablo tiene sus artimañas, el diablo va a llevar a las personas ahí, el diablo va a usar a las personas y va a tratar incluso de desanimarnos a través de las personas, a traer inseguridad incluso de lo que nosotros hemos creído. No crean, es triste, pero muchos discípulos a veces se ven y se sienten inseguros, porque el no tener esa relación profunda con Dios los lleva a estar inseguros. ¿Y cómo nos damos cuenta que está inseguro? Cuando personas vienen, lo atacan y hablan mal de la fe, hablan mal de Dios. Yo he hablado con personas, con discípulos, que me han comentado como me encontré con un testigo de Jehová, me dijo esto y me quedé pensando. Me encontré con un adventista, uno del séptimo día, estuvimos hablando el sábado y yo me quedé perdido. Y todo este tipo de cosas nos afectan a nosotros. Y nosotros debemos de estar listos, debemos estar preparados para presentar defensa de en lo que nosotros hemos creído. Entonces, por ejemplo, derribar a la fortaleza de la falta de fe. Ese obstáculo, saben ustedes que muchos tienen falta de fe dentro de nuestra iglesia, no solo fuera de la iglesia. Y allá en Génesis, capítulo 18, cuando leemos la historia de Dios diciéndole a Abraham que va a tener un hijo, y Sara se ríe, y Dios le pregunta, ¿y por qué te ríes? Nada, porque ¿cómo voy a tener un hijo, no? A la edad que tengo, ya mi matriz o todo está muerto. Y él dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? O sea, nosotros esos obstáculos tenemos que derribarlos. Nosotros tenemos que aprender a confiar más en Dios, no solo dentro de la iglesia, sino también llevar a las personas a confiar en Dios, derribar los obstáculos de la fortaleza, de la depresión. ¿Cuántas personas dentro de nuestra iglesia caen en depresión? Ese es un obstáculo. Satanás con sus artimañas. Eso lo vemos hasta en la Biblia. Por ejemplo, Elías. ¿Recuerdan la historia de Elías? Viene y derriba, mata a más de 400 Baales. ¿Y qué hizo Elías? Salió huyendo después de haber hecho algo tan impresionante que cuando uno lee esas escrituras, uno dice, wow, mata más de 400. ¿Y qué pasó? Se fue a meter a una cueva, cayó en un estado depresivo.
Eso pasa, no solo dentro y fuera, pero la depresión está matando a las personas hoy día. Y nosotros tenemos que derribar esos obstáculos. Tenemos que derribarlos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. El obstáculo de la indiferencia, por ejemplo. Derribar esos obstáculos de la indiferencia. Vean, aún dentro de nuestra iglesia, yo aquí hablo de mi contexto, de la experiencia que yo vivo, pero una de las cosas que yo hago énfasis es en la confraternidad. Nosotros no podemos decir que somos discípulos y no confraternizamos. Eso es contradictorio con la fe. Eso no tiene lógica ni tiene razonamiento. O sea, es cierto, ok, esto es un proceso y ahora lo vamos a ver, pero yo estoy hablando de personas que llevan años en la fe y son indiferentes a los demás. Les cuesta compartir, les cuesta vivir en comunidad. El creyente y el ser humano fue creado en comunidad. Dios vio que el hombre estaba solo, hizo a la mujer y le dijo, vayan y multiplíquense. O sea, nosotros fuimos hechos en comunidad y eso es muy importante. Entonces, los obstáculos de la indiferencia, hay que llevar a las personas a decirle, ¿sabes qué? No puedes ser indiferente. No puedes vivir en una isla. O sea, nosotros necesitamos vivir en comunidad. Necesitamos compartir como hermanos. Ese obstáculo del orgullo, tenemos que derribarlo. Tentados al orgullo. Que se apartan, hermanos, de las personas, de su relación con Dios, como que ellos pudieran vivir su fe de manera propia. Y no podemos vivir nosotros nuestra fe y no podemos dirigirnos de manera propia. No, tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos siempre de Dios, ¿verdad? Y de las personas que nos rodean. Hay que derribar esos obstáculos. El obstáculo de la pasividad, por ejemplo. Hay demasiada pasividad dentro de nuestras iglesias. Demasiada pasividad. Estamos dormidos, algunos dicen, se durmieron en los laureles. Estamos dormidos. Demasiada pasividad. Gente que no quiere evangelizar, gente que no quiere compartir, gente que no quiere confraternizar, gente que no quiere participar de nada. Demasiado pasivos. Y hay que derribar ese obstáculo. Hay que ir a las personas, hay que hablar con las personas. No nos cansemos de hacerlo, ¿verdad? El obstáculo de la pereza. Esa pereza que hoy está matando a muchos, ¿verdad? Dentro y fuera de nuestras iglesias. Tenemos que ir. Hay muchos obstáculos que derribar. Todos estos obstáculos debemos derribarlos con la palabra de Dios. Continuamos. Lucha contra el desánimo. Vean, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esta escritura seguirá siendo eco para la eternidad. El desánimo es algo con lo cual se lucha en la vida. Hay diferentes razones por las cuales nosotros nos podemos desanimar a veces. Las enfermedades, situaciones relacionales, situaciones económicas, muerte de un ser querido, el pecado. Todas estas cosas nos pueden llevar a nosotros al desánimo. Y por esas cosas muchas personas pueden estar desanimadas allá afuera. Hay personas que dicen, no, yo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Porque no creo que Dios, sabiendo cómo soy, me acepte. Yo eso lo he escuchado. No me lo han contado. ¿Con cuántas personas nos encontramos a diario? Y nosotros tenemos que ir a ella y decirle, no, no es así, es al contrario. Jesús te dice que vengas a Él. A todos los que están ahí cansados, a todos los que quieren descanso, vengan. Jesús lo dice. No hace mucho conversaba con un discípulo que se ha enojado con Dios por la muerte de su papá. Y eso lo ha llevado a un desánimo en su fe. Súper desanimado. Uno podría pensar que eso sucede solo con las personas que no conocen a Dios, pero pasa en nuestras iglesias. Yo le explicaba al hermano que lo increíble de Dios es que Él nunca nos ha engañado a nosotros.
En su palabra Dios enseña que el hombre no será eterno. Encontramos en Génesis que el hombre no iba a vivir más de 120 años. Y según los científicos y datos que he leído, sí se puede llegar todavía a los 120 años, pero se está llegando a los 70, a los 80, pero es debido al estilo de vida que nosotros estamos llevando. No porque Dios nos haya mentido. Entonces, Dios no nos ha mentido. Él no nos ha dicho que vamos a ser eternos. Él tampoco ha dicho que no nos vamos a enfermar. Él lo único que nos ha dicho es que confiemos en Él. Entonces, hay que llevar a la gente ahí. Y que Dios es un Dios en el cual nosotros debemos creer. Él no ha dicho que vamos a ser eternos en esta tierra. Él no ha dicho eso. En ningún lado de las escrituras vamos a encontrar eso. Entonces, hay que escuchar a las personas y llevarlas a razonar, llevarlas a meditar, llevarlas a pensar. Y que esas cargas se las entreguen a Jesús. Ya, tanto fuera como dentro de la iglesia. Nos vamos a encontrar con personas que están así. Y el plan es acercarlas a Dios, llevarlas a entender que sea cual sea la circunstancia, alabar a Dios es nuestra prioridad. Y si por desánimo no ha creído en Dios, hay que llevarlo a creer. Hay que llevarlo, hay que ayudarle, hay que acercarse, hay que hacer preevangelismo, hay que compartir con esas personas y mostrarles el amor de Dios también. Entonces, de eso se trata la L de luchar contra el desánimo. Seguimos con la O de orar siempre. La oración, por supuesto. La oración, por supuesto, también es clave en la apologética y es probablemente la más importante. Orar, oigan bien, sin cesar. Un versículo pequeño, muy pequeño, pero súper poderoso. No podemos dejar de orar sin cesar. En primer lugar necesitamos sabiduría de Dios. ¿Saben? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he comentado que cuando me he arrodillado y he orado, muchas ideas surgen. Muchas cosas vienen a mi mente en el momento que estoy orando. Es lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Él nos prepara, Él nos capacita, su Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos orar sin cesar, porque nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo cuando nos enfrentamos a las personas, cuando compartimos con ellas. Necesitamos todos los frutos del Espíritu Santo para poder ayudar a las personas. Amor, necesitamos mucho amor. Les comento que una vez fui a evangelizar a un conocido de mi niñez. Aquí vivíamos en el barrio y me fui y dije, bueno, lo voy a evangelizar. Sé que ellos son grandes católicos, pero lo voy a evangelizar. O sea, lo conozco de niño y sé que me va a abrir las puertas de su casa. Y así fue, lo encontré, me senté con él y empecé a hablarle de Dios. Y estaba yo con él hablando cuando la esposa de él me tiró un zapato. Yo estaba conversando, hablando de Dios, y la esposa de él tiró un zapato y casi me da. Y yo solo me hice de lado porque el zapato que venía. Y me dice él, no le hagan caso. Y yo sigo hablando. A ratito, otro zapato. Y me dice, está molesta porque vos estás aquí. Ella es súper católica. Y yo, Dios mío. Y él se levantó y se fue. No sé qué le dijo y regresó y se sentó. Seguimos hablando. ¿Por qué les cuento esto? ¿Cuánto amor nosotros necesitamos para con las personas? Y los frutos del Espíritu no solo es alegría. Hay momentos que va a haber alegría. Va a haber momentos donde vamos a tener paz. Pero hay momentos donde vamos a tener paciencia con la gente. Paciencia. Al inicio, creo, de la primera clase, yo le comenté con un muchacho que estuve sentado hablándome de María. Él es mariano, habla más de María que de Dios. Y ese día yo le dije a Dios, ayúdame, dame paciencia, quiero escucharlo, quiero amarlo, quiero ser amable, no quiero ser grosero. Y sobre todo humilde.
humilde. Nosotros necesitamos todo eso y nosotros necesitamos estar orando a Dios para que nos ayude. Porque nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas. Tener humildad, decir, en mis adentro, yo tengo la verdad. Y creo que Dios es el único camino. Yo sé que Él es la única verdad. Pero voy a tener humildad y voy a abordarlo de la mejor manera. Tener dominio propio. Yo les hago esta pregunta. ¿Se han puesto a pensar con qué personas compartimos a diario nosotros? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? Vean, en tu trabajo no te das una idea con quién estás compartiendo. A esa persona a la cual te le acercas y le hablas de Dios, no sabe cuál es su trasfondo. Hace algunos años me compartía un hermano. Cuando a mí me compartieron la fe, yo andaba en el satanismo. Y me dice, en ese tiempo, yo me acuerdo que con varios compañeros nos íbamos debajo de un puente y tomábamos sangre de gato. Oigan bien, él me estaba compartiendo su vida. Íbamos, agarrábamos gato, le sacábamos la sangre, lo tomábamos, nos poníamos debajo del puente y hacíamos una serie de ritos y todo. Y de repente me compartieron la fe. Mi pregunta es, ¿nos hemos dado cuenta con quiénes nosotros compartimos la fe? ¿A quiénes le hablamos de Dios? Por eso debemos estar en constante oración. Porque Dios nos tiene que llenar de sabiduría. Dios nos tiene que llenar también de visión. Dios nos tiene que llenar de tacto. Dios nos tiene que llenar de prudencia. Dios nos tiene que llenar de fortaleza, de sabiduría. De poder tener la capacidad de discernir con quién yo estoy hablando. O sea, todos los días tú puedes ir al supermercado, pero no sabes quién está cobrando en la caja. Y a eso le puedes compartir la fe, pero no sabes quién es. Nosotros debemos estar en constante oración. Tu vecino no sabe a qué se dedica, no sabe qué hace. Y cuando le compartes la fe, necesitas ir con la sabiduría, con el conocimiento de Dios. Hay que estar en constante oración y que sea el Espíritu Santo el que nos llene a nosotros de esa sabiduría para hablar y para poder ayudar a los demás y para que nos dé el don del discernimiento. Recuerden que es Dios el que trabaja en las personas y no nosotros. Dios trabaja en las personas y no nosotros. Vamos a tomar unos minutitos para que se estiren, tomen café. Hoy empezamos un poquito más tarde porque hablamos de la tarea, entonces pueden tomar vamos a tomar unos 7 minutos para continuar. Está bien, Andrés. Ok, excelente. Vamos a continuar. Estábamos con la voz de orar siempre, ok. Vamos a quitar, no sé por qué pasa eso, voy a dejar de compartir y vamos a regresar de nuevo. Ok. Y seguimos con el número 6 de G, de garantizar el uso de las escrituras. Dice Rabí Zacarías, que es un apologista que ya falleció también, no hace mucho, dice en este comentario, el doctor Geisler tuvo y sigue teniendo en mi vida influencia. Su disciplina es ejemplar y su pericia muy amplia. Cualquiera que lo escuche puede asombrarse del conocimiento que tiene de las escrituras y cómo las maneja, así como de su conocimiento filosófico. Es muy valioso ver que su habilidad filosófica nunca invalida su profundo compromiso con la Biblia. Su equilibrio entre el amor por las escrituras y su argumentación rigurosa de la palabra de Dios fue lo que me animó a predicar y enseñar, especialmente en áreas de gran resistencia. Conocimiento de las escrituras y manejo. Esa es la parte fundamental de nosotros. Conocimiento de las escrituras y manejo.
cuando no tenemos conocimiento de las escrituras, va a ser difícil que podamos manejar las escrituras. Y si hay algo que nosotros debemos de tener en mente siempre es la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros tenemos que, cuando las personas nos preguntan, cuando las personas están hablando de X tema, nuestra mente debe estar paseando desde Génesis hasta Apocalipsis. En cómo puedo, o dónde Dios, o dónde pudo haber dicho algo, qué pudo haber dicho Dios acerca del tema, para yo ilustrar mi respuesta, ¿verdad? De esa manera. Y eso es algo que a nosotros nos va a enriquecer siempre, es las escrituras. Las escrituras, nosotros tenemos que estar llenos de ella, ir a ella todos los días, para poder hacer siempre un buen manejo de ella. Su habilidad, dice, filosófica nunca invalida su profundo compromiso con la Biblia. Y está bien tener mucho conocimiento filosófico o también tener filosofía nata, porque hay personas que nunca han estudiado filosofía, nunca han pisado una universidad para estudiar filosofía, pero su filosofía es muy buena. O sea, tienen esa capacidad de poder conectar, ¿ok? Conectar los pensamientos, conectar las ideas, conectarse con el mundo. Eso es maravilloso. Hay personas que uno se queda sorprendido de cómo tienen un conocimiento filosófico muy profundo sin haber estado en una universidad. Entonces, está el filósofo que va y estudia y se prepara y conoce muchas ideas sobre la filosofía, pero está también la filosofía nata, natural, que viene ya en uno. Y muchos de nosotros probablemente nunca ha estudiado filosofía de manera formal, ¿verdad? Pero la pone en práctica. Y eso es increíble cómo Dios a nosotros nos ayuda. Pero si nosotros tenemos a Dios, su conocimiento, si tenemos un profundo conocimiento de las escrituras, entonces eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a poder tener un pensamiento filosófico también más profundo. Entonces, pero esto jamás va a invalidar las escrituras. La filosofía no invalida las escrituras. No, está bien, la filosofía nos va a ayudar, nos va a aclarar, nos puede llevar a argumentar, ¿verdad? Pero eso no está sobre las escrituras. Eso no es así. O sea, primero las escrituras y con la filosofía, con los pensamientos o con lo que hemos vivido, podemos nosotros enriquecer la enseñanza. Entonces, eso es muy importante. Jamás la filosofía, jamás va a superar el conocimiento de Dios. Nada lo supera. Y de eso debemos de estar nosotros conscientes. Amor por las escrituras. Y eso es muy importante. El otro día yo estaba aquí predicando y yo dije algo. Si ustedes dicen que aman a Dios, pero no leen las escrituras, entonces se contradicen. Significa que no aman a Dios. Y entonces, claro, eso es un choque. Eso es un choque para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? Que yo no amo a Dios. No, yo amo a Dios. Entonces mi pregunta es, ¿lees las escrituras todos los días? No. ¿Cada cuánto la lees? Una vez a la semana. ¿Tú no amas a Dios? Mira, no podemos contradecirnos. No podemos contradecirnos. Si yo amo a Dios, yo todos los días lo voy a buscar. Pero si yo digo que amo a Dios y no lo busco, tenemos que razonar y la lógica nos dice no lo ama. Es como yo amo a mi esposa, pero no comparto con ella, ni la veo a ella, ni quiero estar con ella. Entonces no puedes decir que la ama. O yo amo a mi papá, pero no me gusta estar con él. Yo amo a mi mamá, pero no, prefiero vivir solo. Entonces, eso es algo contradictorio. Entonces, amor por las escrituras. Creo que hay que meditar un poco más. Quizás ahorita no se puede entender o quizás algunos puedan decir, no, difiere un poco, no lo sé.
pero creo que es claro. Es claro, cuando yo digo que amo algo, yo quiero estar con ese algo o con ese alguien, porque lo amo y quiero estar ahí. No quiero salir de ahí. Entonces, el amor a las escrituras. Entonces, la argumentación, dice Rabbi Zacarías, rigurosa es la palabra. Y debemos de saber argumentar con las escrituras la verdad. Nosotros tenemos que argumentar de manera rigurosa la verdad. Que se note en nosotros que realmente participamos de Cristo, que participamos con Él, que participamos y que caminamos con Él, que se note en nosotros, en nuestra forma de exposición, de expresarnos, de decir las cosas, que se note, que los demás se den cuenta que lo que nosotros hemos dicho es cierto. Entonces, recuerden que la apologética es para todos, así que el estudio de la escritura es importante. Nuestro conocimiento de Dios es muy importante. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás, hizo uso de la escritura y lo hizo de una manera rigurosa, o sea, él lo argumentó de una manera maravillosa. Él tenía conocimiento de la escritura, él las manejaba con exactitud. Y recuerden que era con Satanás, no era con una persona. Era con Satanás mismo con el cual él estaba conversando. Y Jesús hace uso de las escrituras de una manera magistral. Vemos a Pablo haciendo lo mismo. Cada vez que él se reunía y él compartía del evangelio, él venía y hablaba del Antiguo Testamento de una manera increíble, maravillosa. Tenemos que leer las escrituras más que cualquier otro libro, formar esa disciplina, sea un reto. Yo sé que muchas veces puede ser un reto para cada uno de nosotros en nuestro tiempo, por la vida ocupada en la cual se vive, pero esa debe ser nuestra prioridad. En ningún libro y a ningún libro se respeta tanto como la Biblia. Ningún libro es tan respetado como la Escritura. Yo me he encontrado con personas que son bien racionalistas, a veces gnósticas, pero cuando ya abrimos la Biblia y leemos un solo pasaje de la Biblia, cambia su perspectiva. La gente tiene un gran respeto, quieran o no, lo tienen por las escrituras. Y eso es lo que nosotros, de eso es lo que nosotros debemos estar llenos, de las escrituras. Entonces, garanticemos siempre el uso de las escrituras en nuestra apologética. La verdad. 7, de enfatizar la verdad. Enfatizar la verdad. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre, sino por mí. Yo soy el camino, la verdad. Jesús lo dijo claro. Ningún filósofo en este planeta se atrevió a decir yo soy la verdad. Todos dijeron que andaban en busca de la verdad, pero solo Jesús dijo yo soy la verdad. Debemos de hacer énfasis en la verdad, en cuanto a la ética, en cuanto a la moral correcta que viene de Dios, y que sí hay verdad, y una verdad que tiene lógica, que puede ser entendida de manera clara. El mundo ha perdido la verdad, el mundo está perdiendo la verdad. ¿Han pensado en qué está pasando con las personas? No sé si ustedes lo piensan, pero ¿qué está pasando con las personas? ¿Qué están pensando los jóvenes hoy día? La cultura está metiendo en sus cabezas ideas que van en contra de la verdad. Y hay mucho comportamiento negativo hoy día. Hay mucho pensamiento negativo. Vemos la maldad, vemos la rebeldía, las locuras que se están haciendo hoy día, y muchas veces decimos, no sé por qué. Desde ayer le vengo diciendo a mi esposa que vi la publicación de una persona que va a dar una charla sobre el duelo por mascota. Sinceramente, ¿a dónde estamos llegando? Imagínense ustedes hacer el duelo por mascota. Vean, un día de esto estábamos hablando de cómo las personas, tristemente y con todo respeto, cómo es posible que gente esté humanizando a los animales hoy día. Eso no es bíblico. Nadie puede humanizar a los animales.
hay que amar a los animales. Nosotros tenemos un perrito, lo amamos, lo queremos, pero no lo puedo humanizar. Y ya llegar a ese término de ahora vamos a hacer duelo por la muerte de una mascota. Todo eso está pasando, todo eso está sucediendo a nuestro alrededor y muchos no están haciendo nada aún dentro del ámbito cristiano. Y la persona que va a dar esta charla es cristiana, según ella. Es una expositora cristiana de coaching. Y yo me quedo sorprendido hasta dónde. ¿Qué vamos a seguir escuchando? Muchas veces no tiene lógica, no tiene razonamiento lo que la gente está haciendo. No tiene sentido para nosotros el fundamento de todo lo que de lo que hemos perdido de la verdad. Y a nosotros como creyentes nos toca rescatar la verdad en esta cultura que cada día se va perdiendo. Hay que rescatarla. Vean esto que les voy a comentar ahorita. En el 2016, el diccionario Oxford de la lengua inglesa escogió una palabra para representar el año. La palabra es posverdad. Es interesante porque esta institución todos los años escoge una palabra para representar la cultura, sus sentimientos y pensamientos. Y acertaron, sinceramente. Mirando la definición que ellos le dan a la palabra, nos hace entender que vivimos hoy en un mundo posverdad. Según el diccionario Oxford, dice lo siguiente: el término utilizado para referirse a situaciones donde los hechos objetivos, oigan bien, lean bien, a la hora de influir la opinión pública quedaron en segundo plano respecto a las emociones y las creencias personales. Vamos a leer de nuevo. El término utilizado para referirse a situaciones donde los hechos objetivos a la hora de influir la opinión pública quedaron en segundo plano respecto a las emociones y las creencias personales. ¿Qué es lo más importante de esta definición? Que las emociones y las creencias personales son más importantes que la verdad objetiva. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Que las emociones y las creencias personales son más importantes que la verdad objetiva. En un mundo posverdad, no se niega la verdad, no se niega que la verdad existe. Vean qué interesante, no se niega eso. Pero se adopta la actitud de ¿y qué? ¿Y qué? Hay una verdad, pero ¿y qué? Porque es más importante, porque es más importante que la verdad. Es mi presencia, es mi, preferencia. Hay algo más importante que la verdad y es mi preferencia. Son mis emociones. A la hora de tomar decisiones, ellas valen mucho más que la verdad. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Desde el 2016 se adoptó esta palabra. La posverdad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿A qué estamos llamados nosotros? Nosotros estamos llamados a defender la verdad. Ah, sí, eso es verdad. ¿Pero qué? No importa. Lo importante es lo que yo siento. Lo que importa son mis emociones. Lo que importa son mis sentimientos. Lo que importa son mis creencias personales o lo que a mí me conviene o lo que a mí más me conviene, aún sabiendo que hay una verdad objetiva. Eso está afectando al mundo. Estamos viviendo en un tiempo de posverdad. La verdad objetiva no importa. Eso que quede. Eso es para ustedes. Eso es para los que creen. Eso es para los que se han dejado engañar. Nosotros no. Sí puede existir la verdad, pero nadie me puede decir a mí nada porque mis emociones me llevan a esto. Porque mis creencias personales me llevan a esto. Y eso pasa a segundo plano. Testificar del mensaje. La T de testificar el mensaje del evangelio. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tu pariente,
y a la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y haré famoso tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Saben por qué escogí este mensaje, esta escritura? Porque el mensaje de salvación empieza desde el Antiguo Testamento, no en Mateo 28, 18 al 20. Esto viene de la antigüedad. Jesús hace un recordatorio de lo que siempre había querido Dios que hiciera su pueblo. Y Dios usa a Abraham para que los demás le conocieran. Ese era el plan. Cada vez que nosotros compartimos el evangelio, llevamos bendiciones a las personas. Si nosotros decimos creer en Dios, debemos de obedecer sus preceptos. Un buen apologista sabe que debe llevar el mensaje de salvación a todas partes. No solo conocimiento, sino acción. No solo conocimiento, sino acción. No es cuestión de conocimiento, es cuestión de acción. Es bueno conocer, pero la acción es lo que va a llevarnos a nosotros a darle gloria a Dios. Entonces, la evangelización es el centro de todo discípulo. Además de la cruz de Cristo, ya que sin ella no tiene sentido nada. Sin la cruz de Cristo no tiene sentido el evangelio. Y la evangelización forma parte del conocimiento que tenemos de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Oigan bien, la evangelización forma parte del conocimiento que tenemos de lo que Jesús ha hecho por nosotros. En otras palabras, se lo voy a decir de esta manera. A través del evangelismo, las personas demuestran su entendimiento de la cruz. Y aquí volvemos a lo contradictorio. Aquí volvemos a lo ilógico de la vida. A través del evangelismo, las personas demuestran su entendimiento de la cruz. Si yo no evangelizo es porque no he entendido todavía la cruz. Si no hay evangelismo, en nosotros no hemos entendido el verdadero significado de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Para qué fue? ¿Para qué fue Jesús a la cruz? Entonces el evangelismo mide nuestro entendimiento de la cruz. Por eso Pablo y los apóstoles vivían el evangelismo de manera apasionada. Porque lo entendieron bien. Entendieron cuál era el verdadero significado de la cruz. Lo entendieron perfectamente bien. Pero nosotros, como apologistas, como discípulos, debemos de entender eso. Que mi evangelismo va a mostrar que realmente yo entiendo la cruz de Cristo. Si no evangelizo, no he entendido la cruz de Cristo. Evangelizo y entonces entendí lo que significa la cruz de Cristo. Es muy importante eso. Un buen apologista siempre está evangelizando. Siempre. Debemos desarrollar el simple arte de la conversación, ¿saben? Hay que desarrollar el arte de la conversación. Nosotros hay personas que dicen, o discípulos que dicen, bueno, pero es que a mí me cuesta. Ok, pero hay que desarrollarlo. Yo he comentado mucho. Yo era una persona muy aislada. Siempre me gustó vivir en soledad. Siempre me gustaba hacer mis cosas solo. Caminaba solo, andaba solo. Siempre fue así. Pero cuando llego a Jesús me doy cuenta de que hay una forma diferente de hacer las cosas. Aquí me doy cuenta de que todo se vive en comunidad. Y empecé a desarrollar también el arte de la conversación, de compartir, de hablar con la gente. Yo hoy no tengo problema de comunicarme. Voy a donde llegue, a donde voy, trato de interactuar con la gente, de sacarle una sonrisa a las personas, porque de por sí, como dice mi esposa, la vida ya es difícil.
Entonces trato, cuando llego a un lugar a comprar o a hacer algún trámite, algo, trato de sacar una sonrisa, sea hombre, sea mujer, porque probablemente esté estresado, probablemente esté estresada, probablemente esté pasando por un momento difícil en su vida. Y nosotros debemos de desarrollar el arte de la conversación. De esa manera va a ser más fácil para nosotros poder testificar y llevar ese mensaje de salvación. John Stott lo define de una manera que me ha gustado mucho y es como buenas noticias de salvación. Nosotros estamos llamados a llevar las buenas noticias de salvación, a ser de bendición para los demás, así como lo fue a Abraham, así debemos de serlo nosotros. Se debe entender que también, que además de ser buenas noticias de salvación, también el evangelismo es un proceso, ¿ok? No solo Norman Geisler y David Geisler escribieron un libro acerca de preevangelismo y ellos hablan acerca de este tema. Y es muy interesante porque tienen toda la razón, porque yo lo he vivido. En mi experiencia, cuando yo llegué aquí a Malpaisillo, para los que no saben, yo empecé la misión solo con mi esposa, solo los dos éramos discípulos. Entonces llegamos acá y ellos hablan de que las buenas noticias de salvación, que es el evangelio, pero también hablan de un proceso. Es decir, hay personas que van a llevar tiempo, van a llevar tiempo y a veces no, para poder llegar a los pies de Cristo. Entonces, nosotros como apologistas, no, lo único que tenemos que seguir haciendo es testificar, llevar el mensaje de salvación, pero también debemos entender que hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia y que es un proceso. Hay un proceso. Hay una discípula que pasaba todos los días por la casa y cada vez que yo la veía, yo la invitaba. Te invito el miércoles, ahí voy a venir. Te invito el domingo, ahí voy a venir. Y te invito toda la semana. Y les confieso que muchas veces ya lo hice por vacilar, como dicen en Costa Rica, no. Ahí viene, ella se llama Francia y ya le compartía yo. Hola, Francis, te invito. 2 años pasaron así. Hoy ella es discípula, pero pasaron 2 años para que ella pudiera llegar. Entonces, debemos entender que también es un proceso. Debemos de testificar y tener paciencia en ese proceso. Y vamos a terminar, iluminar e ilustrar. El primer paso que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo del artista. Aquí pintamos un cuadro por medio de las preguntas que le hacemos a las personas. Esto con el fin de ayudar a ver con mayor claridad lo que dice creer. Al igual que un artista, debemos de pintar un cuadro mental por medio de preguntas ante aquellos a quienes estamos testificando para incitar a pensar y hacer que se vean a sí mismos bajo una luz más clara. Queremos que ellos vean lo que nosotros vemos sin decirle de manera directa lo que deben creer. Eso es muy importante cuando hablamos de iluminar e ilustrar. A menudo las personas no tienen claramente los términos claves de sus creencias. Y dichas preguntas pueden ayudar a clarificar e ilustrar también para aquellos que no entienden. Para ilustrar, podemos hacer preguntas como, ¿qué quieres decir cuando me afirmas que, por ejemplo? Por ejemplo, si alguien dice, soy una buena persona, así que estoy seguro que voy a ir al cielo, nosotros preguntamos, ¿qué significa para ti ser una buena persona? Es muy importante ayudarle a las personas a definir las palabras. Entonces, ¿qué significa para ti ser una buena persona? Y después de eso, se abre el espacio, se ilumina, se ilustra, porque ella empieza entonces a pensar, ala, yo digo que soy buena, pero ¿qué es bueno? ¿Ok? Entonces, si alguien dijera, Jesús es mi Salvador, deberíamos de preguntarle, ¿qué quiere decir para ti Salvador? ¿Qué estamos haciendo nosotros con las preguntas? Estamos iluminando, estamos ilustrando. ¿Qué quieres decir con esto? Me gustaría
que me lo aclaren, me gustaría que me ayudes para entenderte. Ahora, si alguien afirma que cree en Dios, entonces deberíamos preguntarle qué quiere decir con eso. ¿Qué quiere decir con creer en Dios? Jesús no solo fue el mejor maestro de todos los tiempos, sino que también el mejor apologeta. Él supo cómo utilizar las preguntas. Los evangelios registran más de 200 preguntas realizadas por Jesús. Él era un maestro a la hora de preguntar. Él era un maestro. Y él preguntó, ¿por qué me llaman bueno? O sea, él era un maestro preguntando. Y eso nosotros tenemos también que desarrollarlo. El arte de preguntar para ilustrar, para iluminar, para que las personas puedan entender su definición, su concepto o qué quieren decir. Y de esa manera entonces nosotros los podemos abordar y podemos aclarar qué es lo que realmente significa eso, según la Biblia. 10, centrarse en Cristo. ¿Ok? No podemos dejar a un lado el centro de nuestra fe. Jesús es el centro de nuestra apologética. Que eso no se nos vaya a olvidar. En primer lugar, pensar en los principios éticos, morales, que Jesús enseña. Aunque él se basó en el Antiguo Testamento, es interesante porque él lo que hace es aclarar el significado con mayor profundidad en el Nuevo Testamento. Y eso lo vemos en Mateo 5, cuando está en el Sermón del Monte. Ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo, Jesús fue increíble para hacer apologética. Y nosotros debemos de centrarnos. Nosotros debemos de centrarnos en él. Nuestra mente y nuestro corazón deben de estar puestos en él. Nuestros pensamientos tienen que estar puestos en él. No podemos, no perdamos el horizonte. El centro no es mi sabiduría, no es filosofía, ni la de nadie. Nuestro centro es Jesús. En otras palabras, debemos de ser cristocéntricos. Debemos de estar yendo a él. Debemos de estar pensando constantemente en él, de lo que él nos enseña, de la manera en que él habló, de la manera en que él expuso. ¿Ok? Entonces, debemos de aprender a actuar como él, de llevar a los demás a eso. Recordemos que él caminó, él caminó con la verdad siempre. Y porque él era la verdad, él era el camino, él era la verdad. Y nadie llega al Padre por él. Por eso nosotros debemos de centrarnos en Cristo, porque sin él no hay nada. Debemos de centrarnos en él y de ir a él, porque él es el camino, él es la verdad, él es la vida. Meditar en las enseñanzas de él, en cómo él abordaba a las personas, en cómo él trataba a las personas. No solo en asuntos doctrinales, teológicos, sino en el amor, en la compasión y en cómo caminó él con las personas. Eso es de suma importancia para nosotros. Debemos centrarnos en él, centrarnos en su palabra, centrarnos en su forma de vida, en su estilo de vida, en la manera en que él estuvo trabajando. Él hizo una apologética increíble por medio del amor. Muy pocas veces lo vemos así, pero yo diría la apologética del amor. Jesús fue un experto en dar amor, y a través de ese amor muchos se convirtieron. Daba amor y ese amor lo llevó a dar gloria a Dios. Centrémonos en él. Recuerden siempre que la apologética no solo se dice, sino se siente, se vive. No solo se dice, sino que se vive. Eso es muy importante. Y último, alentar la amistad. Hay amigos, dice, que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano. Hay amigos. Nosotros debemos de ser amigos. Nosotros. Escúchenme bien y pónganme atención. No estoy hablando de la gente. Nosotros debemos de ser amigos. Dice, hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano. 2 veces amigos en un solo versículo. Nosotros debemos de ser amigos. Estamos llamados a ser amigos, a ser de bendición para las personas. Nosotros nos debemos volver expertos en esto, en ser amigos.
Hay muchos ejemplos de Jesús alentando la amistad. Yo les comentaba acerca de Zaqueo. Jesús, en esa experiencia, Jesús alentó a la amistad con Zaqueo. Zaqueo escuchó hablar de Jesús. Sale corriendo, se sube a un árbol, Jesús lo ve, le dice que se baje, que se va a quedar con él, termina comiendo con él, no solo con él, sino otros recaudadores de impuestos, habían otros pecadores, él está ahí, comen, la pasan bien, y después de una conversación increíble, aquel termina convirtiéndose y dice, si he robado, voy a regresar 4 veces más de lo que he robado. Este hombre terminó arrepentido. La manera en que Jesús trabajaba, la manera en que Jesús alentaba, eso es alentar la amistad. Jesús se sentó con él, estuvo con él, comió con él. Además de que hizo preevangelismo, compartió con él, alentó la amistad. Y vemos la historia cómo termina. Es la responsabilidad de un buen apologista alentar la amistad. Es la mejor manera de ayudar a un escéptico, a un ateo, a una persona incluso que su fe esté fluctuando. El hecho de que una persona no cree en Dios no la hace nuestro enemigo, que eso nos quede bien claro. El hecho de que una persona no crea en Dios no lo hace nuestro enemigo. Recuerden que la apologética, una vez más, no solo debe escucharse, debe verse, debe sentirse. El amor debe ser parte de nuestra vida. Debemos de aprender a relacionarnos con las personas, aun cuando no piensan como nosotros, pero nosotros debemos de alentar la amistad. Nos va a llevar a tener la oportunidad de evangelizar cuando nosotros alentamos a la amistad, cuando nosotros pre-evangelizamos y vamos a tener la oportunidad de llevarlo a la verdad. No dejemos de ser amigos nosotros. Nos vamos a encontrar con malas experiencias, nos vamos a encontrar con personas que nos traicionan, pero nosotros sigamos alentando la amistad, aunque muchas veces nos quiera ganar la impaciencia, aunque muchas veces nos quiera ganar el enojo, aunque muchas veces nos quiera ganar el orgullo, la apatía. Debemos de mantenernos amables. Eso es una de las características que nosotros debemos de tener los creyentes, los discípulos, mantenernos amables siempre. Recuerden que nosotros tenemos la verdad y debemos de llenarnos de amor y de mucha compasión. Nosotros, para alentar la amistad, también debemos de ayudar de manera intencional. Es una manera de alentar la amistad. Muchas veces, probablemente, tú te vas a encontrar con personas que necesitan ayuda, están pasando por alguna situación X, pues ayuda y hazlo de manera intencional, de que ellos vean en nosotros, ¿verdad? El amor de Cristo, y eso va a ayudar mucho. Orar por las personas. Mi esposa tiene eso. Yo lo he querido implementar y lo quiero desarrollar, pero mi esposa en ocasiones hemos andado X lugar y ve, por ejemplo, la vez pasada vio que una mamá estaba hablándole fuerte al niño en la calle, ella se acercó, habló con ella y le dijo, ¿puedo orar por usted? Terminó orando. El otro día me estaba comentando que se fue a caminar, venía caminando y vio a una señora, platicó con ella y todo, y le dijo, ¿puedo orar por usted? Parece mentira, pero el orar por las personas, eso es alentar la amistad. ¿Cuántas personas están pidiendo hoy día oración? ¿Cuántas personas hoy día quieren que alguien ore por ellas? Eso es alentar la amistad. A través de la oración nosotros podemos alentar la amistad en las demás personas. A través del ánimo. Cuando nosotros nos acercamos a las personas, animemos a las personas. Eso es alentar también la amistad. Cuando nosotros constantemente animamos a un compañero de trabajo, a un vecino, a alguien que conocimos de joven, tal vez quizás en la universidad, en la primaria, secundaria, y lo vemos y lo animamos, sabemos que están pasando por situaciones, los animamos, los ayudamos intencionalmente, oramos por ellos. De esa manera práctica nosotros podemos ir alentando la amistad de manera que ellos abran el espacio, abran la puerta y nosotros podamos entrar y presentar a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano. Es lo que quería compartirles hoy, ¿verdad? Agradezco mucho ahí por su tiempo y por todo. De veras que sí. Muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias. Gracias, Andrés. Que tengas buena Muchas noche. gracias.